invitado, vía electrónica por lo menos, ya que no tenemos todavía un estudio. Estamos construyendo. Felipe, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andás, querido? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Un gusto verte, la verdad. ¿Todo tranquilo? Realmente. Todo bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo no te mandamos este desayuno del desembarco a tu casa para Sí, la compartirlo? verdad que es una descortesía total. Sí, sí, entiendo claramente. Bueno, qué gusto verte, Felipe. Ahora vamos a hablar de otros proyectos que realmente está haciendo. El primero, que lo tengo acá a mano, que es ¿qué pasó primero? ¿Colaboraste en un juego? Un juego, sí, exactamente. Se nos ocurrió hacer un juego que pasó primero, que me parece re divertido, que es son dos cartas, pones las dos cartas y cada uno tiene que decir qué pasó primero. Bueno, ahí tenés uno especial, ¿no? Que te llegó. Sí, sí, me gusta porque todas estas cartas pasan cosas desde muy históricas hasta futboleras, hasta televisivas, De hasta... todo. y la idea es Para todos los bastante, gustos. la idea es bastante básica, ¿no? O sea, ponés y Sí, sí. vas aprendiendo los eventos y de esos eventos decís qué pasó primero. Así es, muy sencillito y divertido. Muy bien, bueno, A no, jugar en el bondi, en el tren, en la en carpa el ahora. avión, en la carpa, el verano, claro. Yo no sé, ¿cuánto puede llegar a salir una carpa en el verano? Es un dos Más ambiente que en más que Belgrano. un departamento, ¿eh? Más que un departamento, Bueno, como siempre. Felipe, llega la esperanza, ¿no? Yo creo que sí, siempre hay un poco de esperanza, más allá de los miedos por ser Argentina, por ser de quienes estamos hablando, con un nuevo presidente en la República Argentina. Y si bien no es por la cantidad de años que tenemos de nuestra formación, la verdad que hemos tenido pocos presidentes, no hemos tenido los Sí, suficientes. sí, hemos tenido muchos Claro, de facto. no, Entonces, no ahí elegido, ¿no? las asunciones no tuvieron mucha gracia, porque eran pasarse el mando uno al otro, ¿viste? Así que no. Pero bueno, podemos arrancar con Rivadavia, el primero, Ajá. que fue el primer presidente en 1826, que duró un año nada más, porque eran ¿Rivadavia épocas estuvo muy solo un año? conflictivas. Solo un año, como presidente un año, porque vino la guerra con el Brasil, estaban los rebotes del empréstito Baring. ¿Te acordás que Ujú. fuimos a reclamar al Banco de Inglaterra que nos mostraran dónde estaba la plata? ¿Te acuerdas? No nos dejaron ni entrar. Como un despelote tremendo. Bueno, ahí el país se disuelve directamente, entramos en guerra civil, cada provincia asume su autonomía y no tenemos presidente hasta el 53 con Urquiza, que va a ser presidente parcial, ¿no? ¿Y qué hay en entremedio? ¿En ese entremedio qué En el hay? medio cada provincia se arregla como puede. Ah, Nosotros tenemos a Rosas, largo periodo de Rosas en el medio, Dorrego primero, después Rosas como gobernadores, y después cada provincia tiene su gobernador en lo que se llama el régimen de autonomías provinciales. En el 53 Urquiza asume como el primer presidente constitucional, o sea, el primero que tiene una constitución, pero bueno, eso va a ser el país dividido, ¿no? Por un lado el Estado de Buenos Aires, por otro lado la Confederación, que son el resto de las provincias. Después tenés ¿Urquiza asume de alguna forma así pomposa? ¿Hace algo o no? No. No, no, tranquilo, porque no daba para mucho la No. situación. Era un país pobre y Silbando una zona bajito. pobre. Asume Sotoboche, Llevando ¿no? bajito. Fíjate que gobernaba desde Paraná, porque el Claro. país estaba dividido. Vienen esas presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. La presidencia un incidente menor hubo en la presidencia de Asunción de Sarmiento, donde Mitre, que no lo quería, que era el presidente saliente, arma una barra de gente que lo silba, y Sarmiento, que era un tipo que tenía un sentido del humor importante, baila un poco al ritmo de los silbidos, ¿no? Y se sube a ¿Eso dónde era? Porque Casa Rosada no era la casa. había. No, no, estaba en lo que era el ex fuerte, se Claro. estaba construyendo la Casa Rosada, y bueno, iba camino al Parlamento que quedaba ahí nomás, en Balcarce y Irigoyen, que hoy se conserva donde está la Academia de la Historia, está el viejo Claro. Parlamento, ahora estuvimos filmando Claro, ahí. claro, claro, claro. Felipe, esos detalles de los silbidos, del baile de Sarmiento, ¿dónde quedan registrados? En lo que él cuenta y los diarios de la época, Ah, ¿no? Sarmiento llevaba un registro bastante autobiográfico, después están los diarios de la época que comentan, algunos inclusive dicen que fue irrespetuoso, no los silbidos, sino lo que hizo Sarmiento, ¿no? Eh, ¿Había grieta entre Sarmiento y Mitre o no? No era tan así, no Había una era. grieta importante, sí, sí, había grieta, había grieta. De hecho Mitre no apoya del todo la candidatura de Sarmiento,
y se arma un equipo ahí de gente que está encabezado por Mansilla. Sarmiento estaba de embajador en Estados Unidos en ese momento y se entera que ha sido electo volviendo en el barco. Le llega un telegrama diciendo que ha sido electo presidente. Así que sí, había pica, había diferencias importantes entre ellos dos, ¿no? Dos grandes intelectuales, por supuesto, y cada uno con su manera de ver las cosas. Habían discutido, por ejemplo, en torno a las concesiones ferroviarias, que Sarmiento estaba más enamorado de lo que eran los trenes de Estados Unidos, que eran más expandidos, ¿no? Más de ocupar todo el territorio. Más que Y los mientras, británicos, digamos. claro, mientras aceptaba más el modelo británico, que era un modelo en abanico que le convenía más a Gran Bretaña que a nosotros, digamos, ¿no? Y Mitre Así que ahí, arregla eso, sé que no estamos yendo a la mierda con el tema que era asunciones presidenciales, pero Mitre arregla eso con los británicos porque le conviene a Mitre, porque entiende que es lo mejor. No se dio cuenta que los británicos lo metieron en un brete. y no tenía mucho poder para resistirse al Ok. poder británico, y también estaba un poco de acuerdo con ese modelo, ¿no? No le importaba demasiado el interior. Por ejemplo, cuando el país se divide, habla de los 14 ranchos, ¿no? Las 14 provincias la Un poquito definen como los despectivo. 14. No era, no era un hombre muy afecto a las provincias, digamos, ¿no? Y era el mensaje también que quería escuchar Buenos Aires, me imagino, ¿no? Obviamente, y aparte había ganado Buenos Aires, ¿no? Claro. Esa guerra civil tremenda, la batalla de Pavón, gana Buenos Aires. Entonces, él se siente con derecho a hacer lo que le parezca, que es someter al interior desde Buenos Aires, ¿no? ¿Hubo algún militar que asumió con toda la pompa y elegancia? ¿O el primero es Perón? No, el primer Perón probablemente, porque Hugo sí asumió Uriburu. En realidad, una que me gustaría contar, que es muy interesante, es Sí. la asunción de Irigoyen, ¿no? La de Ah, 1916. mira. Es la primera asunción de un presidente electo sin fraude, ¿no es cierto? Y la reacción popular es muy impresionante, está toda la gente ahí y ocurre algo insólito, el pueblo, digamos, sectores del pueblo, desatan los caballos de la carroza presidencial y lo llevan a pulso, o sea, tirando del carro ellos a Irigoyen desde el Congreso a la Casa Rosada, provocando los comentarios de la prensa, que la barbarie, los bárbaros han tomado la calle, Para bueno. esto querían Una- elecciones libres. ahí lo tenés, mirá. Claro. Le da elecciones Quiere decir que el pueblo se dio cuenta que había ganado, digamos, la verdad, el elegido. Claro, claro, porque venían del fraude Sí, donde claro. el voto era escandalosamente mentiroso, ¿no? Entonces había una sensación de este es nuestro presidente y por eso esto de arroparlo, de llevarlo en esta manera tan curiosa de sacar a los caballos y llevarlo ellos a la Casa Rosada, ¿no es cierto? Y bueno, y también el cambio de nombre, ¿no? Los diarios así más importantes, La Nación, La Prensa, comentan que aparecen apellidos curiosos en el gabinete que son hijos de inmigrantes, ya no son Machorena, ya no son Alvear, son apellidos más italianos, ¿no? Que llaman la atención a la prensa conservadora del momento, Mira qué ¿no? loco. Nada. Claro. Bueno, sí, ahí asume después, viene Alvear, que es una transición ordenada, pues son dos presidentes del mismo partido, y después tenés el golpe, ¿no? Donde asume Uriburu, también con una plaza llena, ¿no? Porque le toca a Irigoyen un momento muy duro, que es el golpe, la crisis del 30, y la gente lo responsabiliza a él de esa crisis, y hay un descontento importante, y el golpe tiene al principio cierta aceptación popular, que va a durar muy poco, ¿no? Claro, uno Eh, de los tantos golpes cívicos militares, ¿no? Donde sí, la sociedad claramente, de sí. alguna forma le dice hagan algo. Bien que entramos, ven, háganlo, Ganarlo háganlo. y después, bueno, se arrepentían a Claro, los claro. 6 meses, se arrepentían de esa situación. Pero Felipe, que decís, sí, perdón, en esos contextos, quienes llenaban la plaza, ¿era un pueblo realmente que formaba parte del pueblo de la sociedad o era un sector mucho más elitista que tenía la posibilidad de informarse sobre lo que pasaba con la política nacional? no, eran un poco los dos, porque la gente estaba muy descontenta, había miseria, ¿no? Por la crisis tremenda del 30, esta crisis heredada que tuvimos, y había sectores populares también en la plaza que rápidamente se van a dar cuenta que habían cometido un error, ¿no? El propio Carlitos Gardel cae en la trampa y graba un tango que se llama Viva la Patria, en honor a la revolución, como se decía, del 30, y a los 3 meses ya está arrepentido, ¿no? De lo que ha hecho. Y luego se arrepiente y, bueno, graba tangos muy sociales. Ahí tenés Viva la Patria. Tengo hasta
hasta que empieza a cantar son 6 vueltas como mínimo. Bueno, bueno, es una marcha. Pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar y al resguardar la libertad. Felipe, cuando se empiezan a ver asunciones un poco más fuertes, más grandes, ¿se mira algún país para hacerlo en la Argentina o no? Ya se venía con tanta tradición de presidentes que No, había tradición propia, inclusive las juras eran distintas que Estados Unidos, viste, con esa claro. jura frente al Capitolio, al aire libre, eran más bien en el Congreso o en la Casa Rosada, depende la elección del presidente. La de Perón fue fuerte, una asunción muy La fuerte, primera. particularmente la segunda, ¿no? La Mira. segunda, ahí hay un episodio muy conmovedor que es la última salida pública de Evita. La del Con esa arnés, ¿no? La de en el auto, en el arnés. Que no es el auto que ahora dicen que es el auto de Perón, que Perón nunca usó ese Perón auto. nunca lo usó. Claro. Este auto nunca lo usó. Lo compró, pero no lo llegó a usar, digamos, por Claro. el golpe. Lo usó Frondizi, ¿sí? Lo usó Aramburu, pero no lo usó Perón. Y por decimos el auto de otro. Perón, ¿no? Sí, le dicen el auto de Perón, pero bueno, lo compró Perón, pero no lo usó Perón. Es hermoso el auto, está en el Museo del Bicentenario, una belleza de auto, ¿no? Bueno, Todo entonces es una Perón una asume la aparición. segunda y Evita ya estaba con un cáncer avanzado. Le quedaban pocos días de vida. Ah, Esto fue el 4 de junio del 52 y ella murió el 26 de julio, ¿no? ah. Y efectivamente hay un dispositivo, un arnés, ella le da una cantidad de inyecciones tremenda. Ella, le decían los médicos que no podía salir directamente, pero quiere acompañar a Perón. Está realmente piel y hueso, se la ve muy desmejorada. Y La digamos, última para que esté pública, ¿no? parada le ponen como un arnés que la agarra al auto y por encima del tapado de piel, ¿no? Exactamente, un dispositivo para sostener la parada, porque no podía mantenerse en pie ¿Eso realmente, se sabe pobre. después, Felipe, o en ese momento ya se sabía que estaba pasando No, se eso? sabe después. En Ah, el momento no se cuenta eso, se sabe después lo que pasó. Como fue, lo cuenta también el médico Albertelli, que fue el último médico que estuvo, que era un médico que era muy antiperonista, socialista, y que termina siendo muy amigo de Evita sin renunciar a sus ideas, ¿no? Pero termina siendo un gran admirador de la persona de Eva Perón, sin necesariamente coincidir con lo que Evita pensaba. Es un vínculo muy interesante que está en el libro de él, que es un libro muy lindo, ¿no? De cuenta humanamente cómo fueron esos 100 días últimos de Evita, ¿no? Felipe, ¿y el discurso que da Perón ese día, sabiendo que Evita estaba muriéndose ahí al lado, que entró con el arnés, todo eso, ¿es un discurso sentimental o no? ¿O es un discurso...? No, es un discurso profesional, no hace mención a Ok. las circunstancias, le agradece a Evita, en un momento dado le agradece, medio se conmueve, pero el discurso es un discurso poco haciendo, viste, porque tenía que hablar de lo que había hecho el primer gobierno, bueno, un repaso y lo que iba a hacer en el segundo, pero hay un momento que la menciona, sí, muy conmovido, digamos, ¿no? Felipe, de las transiciones que ha habido, entendiendo, ¿no?, que los gobiernos militares han tenido una preponderancia muy grande en el siglo XX en Argentina, ¿hubo alguna que se recuerde como realmente una transición? No digo fiesta de la democracia, pero se entiende que cuando hay un signo político distinto a otro, hay un gesto adusto, digamos, no hay un buen momento, por lo menos en cuanto al ambiente. Pero ¿hay alguno que se recuerde como que, qué sé yo, las partes más o menos estaban medianamente cercanas y se tomó como una transición, no te digo en paz, porque son todas en paz, pero sí con mayor grado de acuerdo, o siempre han sido todas así medias tensas? Bueno, teniendo en cuenta la dificultad del momento, uno podría decir la de Alfonsín Menem, ¿no? Pero bueno, fue en unas circunstancias tremendas que hubo que adelantar las elecciones, hiperinflación, ¿te acordás lo que fue Sí, eso? sí. Pero bueno, fue muy amistosa porque ellos ya habían acordado antes el pacto de Olivos y bueno, una serie de cosas que, bueno, digamos que van a acordar después el pacto de Olivos. Había un vínculo bueno entre ellos y fue una transición que tenía mucha historia. Era la primera vez en democracia que un presidente de un partido le pasaba el bando a un partido opositor, ¿no? Entonces era algo que fue bastante en buenos términos, digamos, a pesar del contexto tremendo que estábamos viviendo, ¿no? Eso. Pero, Bueno, yo creo que como fiesta, claramente el 10 de diciembre del claro. 83, ¿no? Que además ahí fíjate que se cambia el día, porque las asunciones presidenciales eran el 12 de octubre históricamente, y Alfonsín entiende que había que cambiar la fecha porque era el 12 de octubre, y porque además el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Que recuerda el día que las Naciones Unidas proclama los derechos del hombre,
y entonces Alfonsín, con todo lo que eso significaba en ese momento, elige el 10 de diciembre, ¿no? Para la transición, que fue un día realmente de fiesta, ¿no? Te Sí. debes acordar mal lo que fue aquello, donde había peronistas, radicales, estaba todo el mundo en la plaza, ¿no? Era el fin de la dictadura, Y básicamente. mirando para el Cabildo, no para el lado de Casa Rosada, ¿no? Asume mirando el Exactamente. Cabildo. Él habla desde el Cabildo, incluso. Eh, Habla desde el Cabildo, Que hubo que hacer un efectivamente. arreglo tremendo porque se venía la mierda del balcón, todo. ¿Quién Exacto. arregla esto, no? Entonces, sí, sí, hemos hablado mucho del Cabildo, siempre tuvo problemas y aparte había mucha gente y le dijeron que había que limitar la cantidad de gente porque no garantizaba la seguridad. Imagínate qué papelón, ¿no? ¿Lo hizo por algo en especial ahí en el Cabildo? Yo creo que un poco como una cosa histórica, ¿no? Me parece como que... Y todavía la Casa Rosada tenía cierto tufo, ¿no? A lo que había pasado esos 7 años, me Claro. parece a mí que era más sanito el Cabildo que la Casa Por lo menos estaba Rosada, ¿no? pintado de blanco. Sí. Claro, estaba, bueno, recién pintado, Después, estaba lindo. Carlos Saúl, que ahora es reivindicado. Y ahora es un prócer. Estoy muy confundido. La verdad que estoy muy confundido. No sé qué decir, la verdad que estoy confundido. Me pongo de pie, Carlos. Me pongo de pie, me siento, no sé qué hacer exactamente, pero bueno, Carlos asume en el Congreso, ¿no? O en presidencia. No, asume en la Casa Rosada, en el Ahí Salón está, Blanco. cierto, el Salón Blanco. El Salón Blanco. Carlos le va a Después, bueno, entregar es a... reelecto, es reelecto El y reelecto, sí, después, sí. y después vendrá de la Rúa. Ay, mamita. Viene Chacho y de la Rúa. Cacho de la Rúa, después los 5 presidentes, que ahí no hubo asunciones prácticamente. Claro. No había mucho que Hubo, festejar. bueno, ahí. una Revoleaban famosa el bastón asunción. directamente. Dualde No, que perdón, hubo la toma... famosa, recordemos, porque hubo la famosa asunción de Rodríguez Sá, Hmm. que ahí proclamó que no se pagaba la deuda, que iba a plantar 1 millón de árboles. Bueno, muchas cosas pasaron esta semana. En Las Palmeras el 9 de julio. Mamita. Hubo, Cuánta bueno, después incoherencia. le apagaron la luz en Chapadmalal y llegó Dualde. No, es increíble, esta semana es increíble todo lo que pasó. Llega Dualde y la baña, porque me parece que la fórmula es esa, ¿no? Dualde la baña. La baña Ahí que no hubo bueno, Asunción, no hubo nada. Hubo una jura, me acuerdo. sí, hubo Asunción, sí, sí hubo Asunción en el Congreso porque era un presidente designado por el Parlamento. Y después, bueno, vino las elecciones que ganó Menem, recordemos, ¿no? Claro, en primera vuelta, pero se retira y con muy pocos votos asume Néstor. No sabe Néstor que tiene el famoso incidente de la cámara fotográfica Mm. cuando asume, ¿te Es acuerdas? cierto. Y del bastón que no sabe por dónde agarrarlo. Que hace como una ceremonia, una cosa Claro. rara, efectivamente. Con el tiempo Y entendimos que sabía muy bien por dónde agarrarlo. y fue, bueno, ahí fue donde le pegan con la cámara y va Sí. con la curita, lastimado a... Sí. a Perdón, asumir. quiero rescatar que ya estaba Scioli ahí. Ya estaba Scioli. Un lugar que no va a abandonar nunca más. Siempre estuvo, siempre estuvo. Y la única vez que un presidente no le pasa el mando a otro presidente, sacando por supuesto las épocas no constitucionales, es Cristina Macri. Cristina Macri que no se pusieron de acuerdo en dónde tenía que ser la entrega del poder, ¿no? Y Pinedo Además como de que presidente había- provisional. Sí, no Claro, llega a ser un Pinedo- presidente previsional, ¿no? No es un Pinedo presidente. asumió 12 horas la presidencia. Muchos dicen que fue el mejor presidente de la historia argentina. Y la mejor jubilación también. Porque gobernó 12 horas. Bueno, y sí, no se pusieron de acuerdo porque uno quería en el Congreso y la otra en la Cristina en el Congreso y Macri en la Casa Rosada. Y finalmente no se pusieron de acuerdo y entonces será Pinedo el encargado de entregarle la banda y el bastón a Macri, ¿no? Ok, y ahora Sí, sí, y ahora sí va a ser Fernández, sí se lo va a entregar a Milei, se lo va a entregar en donde se sabe eso ya. Sí. En el Congreso, En el entiendo, ¿no? Congreso. Creo que es escalinata del Congreso, me parece. En plena sesión, ¿no? De la. Ah, perdón, del Macri a Parlamento. Fernández, claro, Macri a Fernández se lo da. Sí. Macri Fernández. En el Congreso se lo dé. Se lo da en el Congreso. Sí. En el Congreso, exactamente. Y ahí el presidente se va, ¿no? Porque imagínate que te van a tirar un balde de mierda. Chao. El primer Bueno, discurso, le pasó- el primer discurso le siempre pasó hablando mal de a- vos. Le pasó a Lanuse que se tuvo que ir con escolta porque imagínate el clima del 73, ¿no? Cuando asumió con Cámpora, asumió Lanuse, bueno, estaba toda la JP en la plaza, fue bastante kenchi esa despedida de Lanuse, ¿no? ¿Esa Asunción cómo fue la de Cámpora? Fue hacia Bueno, fue muy popular, festiva, ¿no? fue vuelta de la democracia después de 7 años de la dictadura de Lanuse, Leviston, la Onganía Leviston Lanuse, ¿no? Muchísima gente en la plaza, mayoritariamente la juventud, y hubo incidentes cuando se estaba programado un desfile que fue un poco
interceptado por la juventud y terminó con represión y muertos. Hubo muertos ese día. El día de la Asunción. 25 de mayo del 73. Sí, hubo 2 o 3 muertos. ¿Qué te lo salteaste? Vi que te lo No, están salteaste. las imágenes que son tremendas. Justamente un escuadrón de la Escuela Mecánica de la Armada reprime a sectores de la juventud que estaban ahí. Hubo incidentes muy graves. Igual ese se día. sabía que esa fórmula era solo un paso momentáneo para llamar a elecciones para que vuelva Perón. Sí, el cantito era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Claro, Así que claro. efectivamente, igual hubo una transición porque lo tenés en medio de Lastiri, que tiene algo, fíjate, gracioso en la Asunción. Lastiri era un tipo muy poco preparado, su único mérito era ser yerno de López Rega. Y está la filmación del momento en que le ponen la banda Cámpora a Lastiri y la banda no le entra. No hay manera de que le entre la banda. O sea, Es que se la no ponga era de para él. Chiquitapia. Búsquenlo en YouTube porque es muy gracioso. Están como un minuto tratando de poner la banda y el tipo no va, no era para él, ¿Será digamos. por eso el otro día veía que Milei se la había aprobado para que le caiga, para que le vaya bien? Que ahora alguien dice, mira, esto ya pasó. Sí, Sí, es un papelón. Sí, es un Es un papelón. papelón. Y otra asunción muy curiosa, la de Guido. Recordemos que Qué calle. a Frondizi lo derrocan los militares. Sí, la calle Guido es por otro, es por Qué Tomás Guido. Tomás Guido, el amigo de San Martín. Pero este José María Guido, cuando a poco de asumir Frondizi, le renuncia al vicepresidente, porque no está de acuerdo con algunas leyes que había. O sea que él gobierna todo el tiempo sin vicepresidente, y Guido era presidente del Senado, y en el momento de derrocarlo, bueno, esperaban que asuma militar el general Poggi, y la Corte Suprema y Guido hacen una maniobra. Guido se esconde, no lo encuentra por ningún lado, y mientras los militares están ocupando la Casa Rosada, Guido se reúne con la Corte Suprema y asume como presidente medio escondido, con la Corte Suprema. Y cuando llega a la Casa Rosada no lo quieren dejar asumir, pero finalmente lo dejan con muchos condicionamientos, ¿no? Una asunción rarísima, la de Guido. Estamos hablando del año 1962, ¿no? No Que te va a durar quiero, un año. no te quiero despedir, Felipe. Antes que nada te agradezco mucho de contarnos todo esto con lo que va a suceder el domingo, que insisto, ojalá sea para bien, ¿no? Ojalá todo lo que pensemos, unos u otros, pues nos puedan encontrar unidos en algún lugar para poder llevar esto adelante. No dudo que es tu mismo pensamiento, Felipe. Pero vi Seguro. que me llamó la atención. Bueno, está sacando, me pongo los anteojos para verlo completo. Manuel Ugarte, El destino de un continente. Pero lo Sí. que más me agradó de lo que vi es que Martín es parte de los que lo escribieron y fueron productores de la película. Martín, perdón, Sí, Martín, Martín Piña, ¿no? Sí, fue director de la película. Para mí fue Muy un honor, bien. realmente. Y con gente como Leo Baraglia, Natalia Oreiro, la verdad que una maravilla lo que fue este laburo, que nos llevó. Me acordé mucho de nuestros viajes, porque hicimos muchos viajes. Estuvimos en Nueva York, en París, en Madrid, Barcelona, en Niza, siguiendo el rumbo de este personaje argentino, Manuel Ugarte, que fue un tipo muy interesante, un intelectual de principio de siglo que reaccionaba un poco frente a lo que era la situación de Estados Unidos con respecto a América Latina en aquel contexto, ¿no? Igual después fue embajador. Bueno, un tipo sumamente interesante que rescatamos acá, ¿no? En esta película. La estrenaron hace poco, hace un par de semanas atrás en Sí. el Comón, ¿no? En el Gomón, se sigue viendo Sí. ahora en el Gomón también en algunas funciones más, y así que re contento con esto y muy orgulloso con Sí, Martincho. vi Ah, algunas escenas, vi todo y dije, mirá qué bien Martín, lo conozco de chico, ¿no? Era el hijo de sí. Felipe, así que bueno, me alegro mucho que hayas podido hacer este trabajo. Bueno, Y la idea te va acompañando, ¿es Baraglia en este relato, en estas búsquedas, o también Natalia claro, Oreira? Baraglia le pone cuerpo a Ugarte. Nos parecía mucho más Ah, lindo que una locución, claro. que él lee los textos de Ugarte. Y Nati Oreiro ahí está Nati, hace de Elmira Agustini, que era una poeta que fue el gran amor de Ugarte, un amor platónico. Elmira Agustini es algo así como la Alfonsina Storni de Uruguay, ¿no? Y cuando le conté a Nati que estábamos haciendo esto, me dijo, quiero estar, me encanta Delmira, soy fanática. Y la verdad que le puso mucha onda, y bueno, la verdad que salió este docu del que estamos muy, muy orgullosos y muy contentos, y yo como padre, imagínate. ¿Y, Es algo de la... y después del cine lo va a aparecer en alguna plataforma? ¿Te ayudamos Sí, en estamos eso? en eso, estamos en eso. Después te lo voy a mandar para que lo veas. Dale, me encantaría, me encantaría. Felipe, Bueno, un gusto verte, un gusto tenerte acá. igual. Asume Milei y hablemos.
cómo no. A ver si nos vamos. Abrazo. Para tomar decisiones fundamentales. Después de la semana que viene nos estamos viendo. Dale. Seguro que sí. Un enorme. abrazo a la familia. Chao, Felipe. Felipe Piña, Gracias, que tiene este documental, esta película ahora de Manuel Ugarte, dirigida por el hijo. Mira vos.